Pues vamos a la palabra, ¿qué te parece? Amén. Vamos a pedirle al Señor que se revele a nuestras vidas. Dile ahí al Señor: Padre, hoy venimos delante de ti. Te pedimos que tú nos hables, Señor, que tú vengas a nuestro corazón, a nuestra vida, para transformarnos, llenarnos, Señor, y que podamos alcanzar todo lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Habla a través de mi vida, Señor, que sea tu palabra moviéndose a través de mí, Señor, porque tú conoces el corazón de los que están aquí en este lugar y de los que están oyendo también a través de las redes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que esa palabra pueda llegar y pueda tocar vidas y corazones, Señor, para ser transformados por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Les mandamos también un saludo a los que nos están viendo a través de las redes sociales. Que el Señor pueda bendecirles y obrar también en sus vidas. Y bueno, yo tengo un tema para ti que le he titulado La tibieza espiritual. ¿Ok? Este tema del cual voy a estarte hablando en esta mañana trata acerca de la tibieza espiritual. Ahora vamos a ver ahí en el Salmo 44 algunas cosas importantes, unos versos muy importantes. Dice la palabra 44:20, Salmo 44:20: si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Si nos hubiéramos olvidado el nombre del Señor o alzado nuestras manos a dioses ajenos, no lo demandaría esto el Señor. Qué interesante. El reformador suizo Juan Ecolampiado, allá por los años 1500, cuando empezó la Reforma, formuló una frase muy interesante que decía: ¿cuánto más harían unos pocos hombres fervientes en el ministerio que una multitud de tibios? Qué interesante las palabras de este hombre. ¿Por qué? Porque son una realidad. Pocos hombres fervientes van a ser mucho más que muchos hombres tibios. Porque aquel que está tibio está paralizado, está detenido. Su visión está en otras cosas que no son tan importantes. Y el fervor y la pasión en la vida de una persona nos lleva a cumplir un llamado y un propósito grande y glorioso, que en este caso es el que tenemos de parte de nuestro Señor en nuestras vidas. Podemos ver cómo 12 hombres fervientes, como los apóstoles, incluyendo al apóstol Pablo en ellos, expandieron el evangelio por todas las naciones y transmitieron ese mismo fervor a otros hombres fieles que continuaron también con el legado. Pero no todos los que oyeron el evangelio creyeron. No todos los que escucharon a estos hombres apasionados creyeron. Y no todos los que creyeron en el Señor eran también hombres fervientes. Las escrituras hablan en muchas de las cartas de los problemas que había en la iglesia, de la inmadurez que había en muchos de los casos que no se daban ni siquiera en el mundo y que se estaban dando dentro de la iglesia del Señor. Y bueno, yo me quisiera preguntar, y te pregunto a ti: ¿a qué se referiría este hombre Juan Ecolampiado cuando hablaba de la tibieza, cuando hablaba de hombres tibios? Bueno, pues hay una definición a través del diccionario de lo que es la tibieza, y habla que es algo que no es ni frío ni caliente, que está en el punto medio. Pero luego da también otra definición referente a las personas, y el diccionario indica que tibio es una persona indiferente y poco afectuosa. Fíjate cómo llega a ser esto, esta palabra, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, lo que es la tibieza: una persona indiferente y poco afectuosa. ¿Qué es ser indiferente? Es voltear nuestra cabeza de donde está la necesidad, fijarnos solamente en nuestros propios deseos, en nuestras propias necesidades, no ver la necesidad de los que están alrededor de nosotros, ser también poco afectuoso. Una persona tibia es una persona que no tiene el amor de Dios manifestándose de una manera plena en su vida.
Tal vez pueda tener algo porque es tibio, definitivamente no es frío, pero es muy poco lo que tiene de parte de Dios en su vida. Entonces una persona poco afectuosa es una persona que tiende a ser fácilmente ofendible, es una persona que no muestra el afecto, es una persona que no muestra el amor de Dios, es una persona que se irrita muy fácilmente, que tiene arranques o que hay situaciones en su vida emocionales que no le permiten realmente mostrar el amor de Dios y padecer en todas las cosas que pueda vivir o que pueda experimentar, porque a eso nos ha llamado el Señor. O es que estoy hablando algo diferente. Él dijo que por lo que Él padeció, ejemplo nos dejó. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Entonces, una persona caliente, una persona que tiene el poder de Dios, una persona que ama al Señor, una persona que tiene un fervor en su corazón por el Señor, es una persona que está dispuesta a actuar como Cristo actuó. Es una persona que está dispuesta a cumplir el propósito y el llamado de Dios en su vida. Ahora, ¿en qué momento puede darse cuenta una persona que está viviendo en una tibieza espiritual? ¿Podremos darnos cuenta que somos tibios? A ver, ¿cuántos de los que están aquí son tibios? No levanten su mano. Pero si yo te dijera, a ver, ¿cuántos de aquí son tibios? ¿Cuántos dirían, no, pues yo, pastor, yo soy bien tibio, mire, porque hago esto bien y eso, hago esto mal y me gusta un chorro ser así? ¿Cuántos dirían, bueno, yo soy tibio, ¿verdad? O de qué lado te catalogarías o te categorizarías? ¿Eres caliente, eres tibio o eres frío? Bueno, la verdad de las cosas es que Dios nos conoce, porque muchas veces nosotros no nos llegamos a conocer bien, no llegamos a entender bien lo que somos, lo que estamos haciendo. Hay veces que podemos pensar que tenemos un corazón ferviente para el Señor, pero nuestros hechos, nuestras cuestiones internas, nuestras situaciones emocionales, los actos o los hechos que nosotros realizamos nos llevan a entender que realmente no somos tan fervientes o tan calientes como debiéramos ser, sino que tenemos una tibieza espiritual. Y digo tibieza porque seguimos en el camino del Señor, pero no estamos caminando total y plenamente en el propósito de Dios. Y bueno, yo quisiera llevarte a través de esta palabra hacia el libro de Apocalipsis. Porque ahí vemos una exhortación que el Señor está dando a cada una de las iglesias. Y en este punto en particular, yo quisiera hablarte de una iglesia que es la iglesia de la Odisea. Ok, las escrituras hablan de 7 iglesias a las cuales les habló el Señor ahí en el libro de Apocalipsis, y una de estas iglesias era la iglesia de la Odisea. Y esta iglesia tenía la particularidad de que no era una iglesia que estaba caminando en el fervor de Dios, sino que estaba caminando en tibieza. Entonces vamos a analizar un poquito 5 puntos que yo pude ver a través de este pasaje, en el cual tú y yo podemos entender pues algunas cosas importantes para, pues si es que estamos caminando en esa situación, salir totalmente para entrar a lo que Dios tiene preparado, y a que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Ahora, vamos a este pasaje. Yo quiero darte nada más un punto muy importante antes de comenzar con el primero de los puntos. Esta era una iglesia. Cuando está hablando de tibios, no está hablando de gente impía, no está hablando de gente que no conoce al Señor. Está hablando de cristianos, ¿ok? Está hablando de aquellos que han entregado su vida y su corazón a Cristo, de aquellos que le han hecho el Señor y el Salvador de su vida con sus palabras y han creído en su corazón, pero que muchas veces no están manifestando con sus hechos lo que realmente decidieron en un momento en su vida. Y lo primero que yo te quiero llevar a entender en el primero de estos puntos es que Dios conoce nuestra temperatura, ¿ok? Dios conoce nuestra temperatura. Vamos allá al libro de Apocalipsis, capítulo 3, en el verso número 15. Dice el Señor en su palabra: yo conozco tus obras. Le estaba diciendo a la iglesia de la Odisea, pero también nos dice a nosotros, ¿ok? Yo te conozco perfectamente, yo conozco tus obras, lo que tú haces. Y luego dice aquí, le dice a la Odisea, aquí no nos lo dice a nosotros, le dice que ni eres frío ni eres caliente.
Y luego dice el Señor, ojalá fueses frío o caliente. ¿Qué significa ojalá? Algunos dicen, no, esa es una palabra musulmana. Y bueno, sí es una palabra árabe, es una palabra árabe que significa Dios quiera, ¿ok? Y bueno, pues Alá significa Dios. Alá no es el Dios de los musulmanes, Alá significa Dios, por eso dice Dios quiera. Bueno, Dios dice, Dios quiera que fueras frío o caliente. Él quiere que tomemos una decisión radical en nuestras vidas, ¿ok? Si vas a acercarte a mí, acércate con todo tu corazón. Si no vas a acercarte a mí, pues piérdete completamente, pero no estés claudicando en las dos cosas porque estás vituperando mi nombre. Tenemos que tener bien claro que Dios conoce más de lo que nosotros nos conocemos, ¿ok? En una ocasión iba discutiendo con uno de mis hijos, bueno, en alguna de las ocasiones en que voy discutiendo con alguno de mis hijos, y yo le hacía ver ciertas cosas, y bueno, mi hijo me decía, papá, pero es que tú no me conoces. Y mi hijo tiene 11 años. Y yo le decía, por supuesto que te conozco. Y te conozco mejor de lo que tú te conoces, ¿verdad? ¿Cuántos papás conocen bien a sus hijos, verdad? Más de lo que ellos se conocen. Bueno, yo le decía, yo te conozco mejor de lo que tú te conoces. Y yo sé por qué accionas o por qué reaccionas de diversas maneras. Es que ¿cómo tú vas a saber lo que tengo en mi mente? Mi hijo hace muchas preguntas. Pues aunque no lo creas, pues yo puedo saber muchas de las cosas que están en tu mente porque tú tienes patrones de comportamiento que yo ya sé muchas veces cómo vas a actuar, cómo vas a hacer las cosas. Eres muy predecible y yo te conozco desde que eras un bebé. Entonces yo sé más de ti de lo que tú puedes saber de ti mismo. Y ¿sabes qué? Pues Dios mismo nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos. Amén. Él nos formó, Él nos hizo y a Él no lo podemos engañar. Nosotros somos cartas abiertas para el Señor. Y me llama la atención que al Señor no le gustan los términos medios. Al Señor le gusta que seamos calientes y si no vamos a ser calientes, pues vas a ser frío, ¿verdad? Pero no le gusta el término medio. En la Biblia vemos en varias ocasiones donde Dios está retando a su pueblo y les dice, o estás de este lado o no estás de este lado. El Señor nunca le dijo, a ver, vengan ustedes a mí o vengan cuando tengan oportunidad o no vengan, ¿verdad? El Señor le decía, o vienen a mí o se alejan de mí. Había dos términos principalmente. ¿Recuerdas cuando en el libro de Deuteronomio el Señor habla al pueblo de Israel y le dice, delante de ti pongo la vida y la muerte? No les dijo, delante de ti pongo la vida, la medio muerto y la muerte, ¿verdad? No, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego, ¿qué dice el Señor? Escoge la bendición, ¿para qué? Para que vivas. Porque hay dos cosas que podemos hacer solamente. Josué también, cuando están por cruzar el río, le dice al pueblo de Israel también, escojan ustedes a quién servir. Si a los dioses de sus padres, a los dioses de los amorreos a los cuales sirvieron sus padres, o escogen al Señor, hagan ustedes lo que quieren, pero yo y mi casa escogemos servir al Señor. Eso era lo que Josué le pudo expresar al pueblo. Dos cosas, o escogen servir a Dios o escogen a servir a los dioses de los amorreos. Elías llama al pueblo de Israel cuando había un juicio muy grande y no había llovido 2 años ahí en la tierra. Yo no sé si será juicio también lo que nosotros estamos enfrentando, pero habrá que hacernos la misma pregunta que le hizo el profeta Elías al pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo claudicarán entre dos dioses? Si Jehová es Dios, sírvanlo a Él, síganlo a Él. Y si Baal es Dios, síganlo a Él. Tenía que tomar una decisión el pueblo de Israel. No estar con un pie en las cosas de Dios y otro pie fuera de las cosas del Señor. No podían estar adorando a los dos dioses, esperando recibir favores de cada uno. Porque definitivamente
iba a venir juicio e iba a venir maldición a sus vidas a causa de esa tibieza. Y estaban viviendo en una maldición. No había llovido sobre la tierra, no había caído bendición. La lluvia es una señal de bendición y no estaba cayendo sobre Israel hasta que ellos pudieron declarar la grandeza de Dios y pudieron ver la gloria de Dios y que Él era Dios y se entregaron completamente a Él. Es que el Señor trajo nuevamente la bendición sobre sus vidas. A Dios no le agrada la tibieza. Ojalá fueras frío o caliente. En ninguna parte de la Biblia dice, bueno, pues el cristianismo es un proceso, ¿verdad? Porque luego queremos convencer a la gente, no, hombre, mira, poco a poquito te vas a ir acercando, ¿verdad? Esto es un proceso, tú puedes andar pues en el mundo, pues mira, Dios te va a ir hablando. Tú ve a la iglesia, hombre, tú con que vayas a la iglesia, pues ahí Dios poco a poco va a ir hablándote. Y queremos convencer a la gente de esa manera y algunos hasta nos creen y vienen a la iglesia y andan viviendo en el mundo y andan viviendo en las cosas de Dios y luego hasta pues llegan a conjuntar esas ideas y empiezan a generar pues doctrinas erróneas para sus vidas que los meten en problemas mayores. Así que, ¿qué es lo que nosotros tenemos que enseñarle a la gente? A caminar en un proceso que va a tardar mucho tiempo. Bueno, ¿cuántos sabemos que el cristianismo es un proceso? Sí, eso no es. Pero el problema es la actitud con la cual entramos a ese proceso. Tú entras con la actitud de servir a Dios radicalmente y vas siendo transformado en el camino, o entras al proceso diciendo, bueno, pues cuando Dios quiera, Él me va a cambiar. No, la vida cristiana es entrar y cortar de raíz todas las cosas en las cuales estamos caminando, y en el proceso te vas a caer, en el proceso te vas a dar de golpes, pero te vas a levantar porque ya tomaste una decisión radical en tu vida de servir al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero si no es así, si tu mente está, bueno, pues cuando el Señor quiera, o después voy a cambiar, o cuando tenga más años, o cuando me case, tal vez voy a hacer las cosas, ya voy a servir al Señor o voy a acercarme más a Él. Déjame decirte que cuando te cases y cuando vaya pasando el tiempo y los años, no vas a crecer, no vas a poderte desarrollar, porque a medida que le permitimos al mundo entrar a nuestra vida, nos va alejando cada día más de la voluntad del Señor. Muy bien. La segunda cuestión que yo veo en este pasaje son las consecuencias de la tibieza. Vamos ahí al siguiente versículo, ¿ok? El siguiente versículo ahí en el libro de Apocalipsis, porque el Señor habla que Él conoce, que a la iglesia de Laodicea le dice, yo sé que no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Pero aquí vienen las consecuencias de ello. Dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. ¿A cuántos quieren que Dios los vomite? Está fuerte, ¿eh? Está fuerte lo que está hablando aquí este pasaje. Qué declaración tan importante vemos aquí. Realmente vivir en la tibieza de corazón causa problemas graves a nuestra vida. El pueblo de Israel en muchas ocasiones estuvo en esa posición. Yo creo que podemos aprender mucho de ellos, porque ellos tenían al Señor, ¿verdad? Se consideraban el pueblo elegido de Dios, era parte de su cultura, parte de su identidad, pero también habían metido muchas cosas a la cultura de los pueblos que el Señor les había dicho que echaran fuera de su nación, y ellos habían adoptado muchas prácticas pecaminosas. ¿Y qué es lo que viene con esta situación? Que hicieron un sincretismo de sus deseos y de los deseos de Dios, y vivieron en la tibieza de su corazón. Un profeta llamado Jeremías les advertía constantemente de esa situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Bueno, que estaba viviendo Jerusalén, que era el lugar donde estaba la presencia de Dios, que era la capital del reino de Judá. Y les advertía continuamente, pero el pueblo de ahí, de Judá, de Jerusalén, se burlaban de Jeremías. Y inclusive algunos de sus profetas le decían a Jeremías, ¿en qué momento, Jeremías, se fue Dios de nosotros para hablarte a ti? Y lo humillaban y lo escarnecían, porque él era contra todo el pueblo, aún contra el sistema religioso que había en ese momento ahí en el pueblo de Jerusalén.
Y qué interesante es ver cómo este pueblo persistió andando en la tibieza de su corazón, porque aquel que está tibio no sabe que está tibio. Aquel que está claudicando entre el Señor y entre el mundo no sabe que está tibio. No, mira, yo ya llevo mucho tiempo actuando con este estilo de vida. No pasa nada, todo está bien. No necesito servir a Dios. No, yo mira, vengo a la iglesia cuando puedo. Prendo las redes, ¿verdad? Cuando no puedo, si es que me acuerdo, y si no, pues la veo entre semana, ¿verdad? No importa. Y como que el compromiso con Dios se va perdiendo. El deseo de ferviente de buscar al Señor y de anhelar que Él haga su obra en nosotros se va perdiendo y nos vamos enfriando, nos vamos poniendo tibios. Ahora, ¿qué le pasó al pueblo de Jerusalén por actuar en esta tibieza? Que vino juicio sobre de ellos. Y ahí en el libro de Jeremías, en el capítulo 14, en el verso 19, está hablando el pueblo de Judá diciendo: has desechado, Señor, enteramente a Judá. Fíjate las consecuencias de su pecado. Ha aborrecido tu alma Sión, el monte santo de Dios, donde estaba ahí el templo. Dice: ¿por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? La gente no entiende que las consecuencias que le vienen no es porque no hicieron nada. Las mismas consecuencias de los actos de cada uno de nosotros van a traer juicio sobre nuestra vida. Si nos cruzamos el límite escolar, definitivamente nos van a multar y no podemos culpar a Dios porque eso pueda llegar a suceder. Dice aquí la palabra: esperamos paz y no hubo bien. Tiempo de curación y he aquí turbación. Señor, pero si estamos orando, si tú dijiste que iba a venir sanidad, si tú dijiste que iba a venir paz, que se iban a ser restauradas todas las cosas. Sí, pero nunca quisiste corregir tu camino, nunca quisiste cambiar la dirección en la cual estabas caminando. Por tanto, viene el juicio, vienen las consecuencias, vienen los problemas. Y muchas veces, la mayoría de ellas, si no es que casi todas, el tibio piensa que no le va a suceder nada hasta que las consecuencias llegan sobre su vida. No es agradable el estar fuera de la bendición de Dios. Algunos dicen: no, así no es. Estamos en el tiempo de la gracia. Esto sucedió en el Antiguo Testamento. Ahorita Dios nos perdona. Ahorita la gracia y la misericordia de Dios está con nosotros. Bueno, ¿será que Dios perdona cuando no hay arrepentimiento y un cambio de vida? ¿Será o no será? Si yo le pido perdón a Dios, pero yo sigo en mi misma forma de vivir la vida, en mi misma forma de andar, en mi misma forma de pensar, ¿habrá perdón de Dios sobre mi vida? Definitivamente no va a haber perdón de Dios. ¿Por qué? Porque yo no estoy corrigiendo mi camino. Arrepentimiento significa voltear al lado opuesto de donde yo estoy caminando. Por eso Jesús dijo: arrepentíos y creer en el evangelio. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias que vienen para ustedes después de que se hayan arrepentido. Si no hay arrepentimiento, no hay buenas noticias, solamente hay malas noticias. Así que lo que estamos hablando no es del Antiguo Testamento, es del Nuevo. Y vaya que es de lo último del Nuevo Testamento, donde la gracia de Dios está presente, pero donde también el perdón de Dios se manifiesta sobre aquellos que quieran corregir su vida y que tomen decisiones para caminar totalmente en otra dirección. Amén. Vamos al tercer punto al cual te quiero llevar en el verso 17. Bueno, es la ceguera espiritual, ¿verdad? Porque muchas veces hay esa ceguera espiritual que no nos permite ver claramente. Vamos a ver ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo número 3, vamos al siguiente verso, al verso 17. Dice la escritura: porque tú dices, aquí está diciéndole el Señor a la iglesia: a ver, iglesia, tú dices esto: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y qué le dice el Señor? Y dice: ¿y no sabes que tú eres un desventurado? Eres un miserable, eres un pobre, eres un ciego y un desnudo.
¿Cuál sería la visión correcta? ¿La visión que tenían los de la Odisea o la visión que tenía el Señor? Yo tengo por costumbre tomarme una taza de té verde después de comer. Bueno, en algún tiempo vi que era bueno y lo empecé a hacer y me gusta el té verde y pues lo tomo, como y después de la comida, ¿verdad? Desayuno, comida, en la mañana me echo un cafecito y en la tarde pues me echo un té verde, me tomo un té verde. Ya me dijo mi esposa que no diga hecho, ¿verdad? Me echo, me tomo un té verde, y cuando yo me tomo este té verde, bueno, pues yo me gusta bien caliente, las bebidas, y ahorita ando medio quemado del paladar, pero me gusta así, las bebidas que tomo, y por lo regular me lo tomo junto ya con las actividades que yo empiezo a hacer en el día. Tomo mi computadora y empiezo a trabajar y a hacer cosas, y pues me lo voy tomando. Y el último trago, siempre, casi, si no es que, bueno, siempre, te puedo decir que siempre, el 100% de las veces, el último trago que doy, siempre me lo tomo frío. Como que ya mi cerebro ya tiene hasta el tiempo y todo bien cronolizado me inventé una palabra, ya bien cronológico para tomarme el té, y el último trago siempre está frío. Ahora, yo no estoy pensando en el té cuando me lo estoy tomando, no estoy pensando que está caliente y que ya se está enfriando. Yo no lo veo así, de esa manera. Yo simplemente estoy trabajando y me lo estoy tomando, pero me doy cuenta del último trago porque no me gusta el té frío. O sea, ya ese último trago no me gusta, pero pues me lo tomo todo y me lo acabo. Y yo creo que muchas veces las personas, nosotros también, cuando entramos en el conocimiento del Señor, nos llega a pasar lo mismo. Entramos a sus caminos apasionados, estamos viendo la mano de Dios, estamos viendo cómo el Señor actúa en nuestras vidas, cómo nos va transformando con su presencia, cómo viene a traer paz a nuestra vida, cómo trae gozo ahí en medio de las dificultades, en medio de todas las situaciones difíciles que vivimos. Restaura tantas cosas buenas el Señor. Y le adoramos y le exaltamos y le damos gracias, pero luego llega a haber momentos en nuestra vida donde por una ofensa o por alguna situación en particular que nosotros podemos vivir o experimentar, que esa pasión y ese fervor que nosotros teníamos en un principio empieza a decaer y no nos damos cuenta. Se da cuenta la gente que está alrededor de nosotros. Se dan cuenta aquellos que empiezan a ver que ya no vamos a la iglesia con la misma regularidad. Se empiezan a dar cuenta aquellos que empezamos a hablar de una manera diferente, que de repente ya se empiezan hasta a salir maldiciones que antes no pasaba, que empiezan a ver que se empieza a actuar y a decir y a entrar en conflictos y a entrar en problemas de una manera pues más seguida que lo que sucedía antes, y la gente en particular no se da cuenta de eso. No nos damos cuenta de cómo nos vamos enfriando hasta el punto en donde estamos totalmente alejados de la voluntad del Señor y de querer hacer lo que Él manda para cada uno de nosotros. Ahora, yo recuerdo una familia que estuvimos ministrando, que de repente dejó de ir a la iglesia el domingo, y bueno, pues uno por lo regular trata de hablar en lo que se pueda, cuando te acuerdas o que no has visto a alguien en particular, y le marqué a estas personas y decían estas personas: bueno, pues es que estamos tomando tiempos como familia porque es el único día que tenemos para salir, y bueno, estamos tomándolo como familia porque pues hay ciertos detalles que queremos arreglar juntos, y esto nos va a ayudar y nos va a traer más unidad. Y se oía muy bonito, ¿verdad? Se oía muy padre, pero si les advertimos: ¿sabes qué? Es que mira, si tú no vas a la iglesia te vas a empezar a enfriar y no te vas a dar cuenta. Bueno, al pasar el tiempo, que empezaron a dejar de ir a la iglesia, a los 6 meses ya se estaban divorciando, ¿ok? O sea, como que todo era un proceso y un plan de lo que iba sucediendo. Se divorcian al punto de que se alejaron del Señor, se apartaron totalmente del Señor. Todo comenzó con situaciones, pequeños conflictos, pequeñas situaciones, y luego se alejaron de estar en una constante comunión con el Señor, y todo eso les va llevando a la gente a apartarse y a enfriarse completamente. Pero bueno,
Por lo regular, una persona que ha conocido al Señor comienza apasionada, pero luego se acostumbra a recibir estas cosas del Señor y muchos empiezan a caer también en un conformismo. Se deja de orar, se deja de buscar al Señor. Obviamente, a excepción de cuando hay problemas o cuando queremos que Dios nos dé algo, ahora sí, Señor, dame, Señor, sana, Señor, haz esto, Señor, haz aquello. Y tenemos al Señor como que alguien que nos está sirviendo, ¿verdad? En las necesidades que tenemos, pero no damos nada de compromiso al Señor para que haga su obra en cada uno de nosotros. Algunos dejan de congregarse, se empieza a caminar cada vez más en la carne que en el espíritu y empieza la tibieza espiritual a manifestarse. Y si tú no pones atención a estos detalles, todo va a parecer indicar que está bien, que no hay ningún problema, pero la realidad de las cosas es que cada vez nos vamos apartando más del Señor, es que cada vez nos vamos alejando más, cada vez más de la verdad en la cual estábamos fundados. A estas personas de la Odisea no les iba mal, o sea, ellos veían cosas que de alguna manera estaban bien. Muchos comentarios bíblicos o historias de la Odisea hablan que esta era una ciudad que tuvo un terremoto muy fuerte ahí por el año 62, ¿verdad? Poquito antes de que se escribiera el Apocalipsis a través del apóstol Juan. Y hubo un terremoto muy grande y fue reconocida esta ciudad porque ellos mismos la reconstruyeron de nuevo después de este terremoto. O sea, la misma gente que tenía mucho dinero la reconstruyó nuevamente esta ciudad. ¿Y qué es lo que vino a pasar? Que pues volvió a florecer. Entonces ellos sabían que tenían recursos, ellos sabían que tenían dinero. Y muchas veces los recursos que nosotros tenemos o que nos esté yendo bien en la vida nos lleva a traer una engañosa mentira que nos hace creer que estamos caminando bien y que como estamos caminando bien, por tanto, pues nos va bien económicamente, cosa que no es definitivamente de esa manera. Hay veces que caminar en la voluntad de Dios no nos lleva a tener riquezas, no nos lleva a tener posesiones, sino todo lo contrario. Jesús le dijo al hombre rico: ¿quieres seguirme? Tienes que vender todo lo que tienes, darlo a los pobres y venir conmigo. ¿Sería más rico el hombre rico de esa manera? Pues definitivamente en cuestiones materiales no, pero en riquezas espirituales sí se hubiera hecho mucho más rico y ahorita estuviera disfrutando tesoros en el cielo y está en una chocita allá arriba, ¿verdad? ¿Cuántos lo han soñado al hombre rico? Bueno, pues definitivamente los tesoros en el cielo que pudo haber tenido, no los tuvo, no los alcanzó. Y muchas personas están creyendo que están caminando bien porque son bendecidos, porque les va bien económicamente, porque están sanos o porque no tienen problemas de los cuales tengan que preocuparse. Y eso es una mentira que muchas veces nos hace pensar que todas las cosas marchan bien y que no tenemos por qué cambiar. La cultura en la que vivimos es otro factor también que lleva a la gente a caer en este mismo problema. El Señor mismo habla que esto iba a suceder en los últimos tiempos. En el libro de Mateo, en el capítulo número 24, que es un pasaje que habla de los últimos tiempos, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿El amor de quiénes? ¿Y quiénes son esos muchos? ¿Quiénes eran los muchos? Pues eran los cristianos, eran aquellos que creían en el Señor, pero que al haberse multiplicado la maldad, el ambiente que se empezó a formar en la sociedad atrapó a la gente y empezó a cambiar su forma de vivir, su forma de hacer las cosas. Se nos hace tan normal muchas veces cuando vivimos en un ambiente pecaminoso caminar en pecado, que no nos daremos cuenta que nos estamos alejando muchas veces del Señor. Muchas veces, se va a experimentar esto, va a ser algo muy, muy interesante porque van a caer muchos hijos de Dios, muchos que amaron al Señor en los últimos tiempos en los cuales estamos ahora, están cayendo, se están perdiendo, el amor de ellos se está enfriando a causa de toda la perversión que vemos alrededor nuestro, son engañados por esa
definición de amor incorrecta que se está viviendo actualmente, por todas las ideologías que se están dando. La gente está creyéndolas. Ministerios grandes están dividiéndose porque un lado acepta el matrimonio entre homosexuales y el otro lado no lo acepta, porque unos aceptan que haya pastores homosexuales y el otro lado no lo acepta. Las denominaciones tradicionales más antiguas, como la anglicana, la metodista, la presbiteriana, en los Estados Unidos ya se dividieron a causa de esta doctrina, a causa de esta creencia, porque muchos se enfriaron a través de toda la cultura que se estaba moviendo alrededor de ellos. Le dijo un hombre cristiano, mexicano, allá en los Estados Unidos, a un familiar suyo que era americano, y le dice que también era cristiano, y él se estaba divorciando porque estaba yendo con otra mujer, y le dice este hombre: oye, pero ¿cómo estás haciendo estas cosas? O sea, ¿cómo es que tú te estás divorciando por irte con otra mujer siendo cristiano, conociendo al Señor? ¿Qué no sabes que vas a ir al infierno por ello? Que dice la palabra que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Y le dice este hombre cristiano americano, le dice: bueno, lo que pasa es que tú tienes esa doctrina mexicana, pero yo no creo en ella, ¿verdad? Él ya tenía otra doctrina, ¿verdad? No puedo decir que americana porque no es eso, no es así, pero él sí se había hecho una doctrina a través de la cual él podía dar carta de repudio y casarse con la que él quisiera. Obviamente tratan de agarrar esas pequeñas cosas en las escrituras para poder fundamentar su pecado y su maldad, sin saber ni entender que la suma de la palabra de Dios es la verdad. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El Señor sabe y conoce. Él ve claramente lo que hay en nosotros, lo que tiene que ser cambiado y transformado. Él le dijo a la iglesia de Laodicea: no eres rico ni te has enriquecido. Eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego, porque no ves la situación que hay en tu vida y estás desnudo. No tienes una cobertura sobre de ti. Y bueno, esto nos lleva al cuarto punto: la recomendación. ¿Cuál es la recomendación que el Señor le da? Porque el Señor no nos dice nuestra verdad solamente, sino nos recomienda la manera en la cual nosotros podemos salir de ese hoyo en el cual podemos estar cavando todavía, o del estilo de vida que podemos estar llevando. Y ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 3, en el verso 18, dice la palabra: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces el Señor aquí le está diciendo a la iglesia de Laodicea tres cosas en particular, ¿ok? Le dice la primera de ellas, que tiene que pasar por el fuego. ¿Ok? Lo primero que le dice es que tiene que pasar por el fuego. ¿Para qué? Para que venga una realidad, un sacudimiento a su vida, para salir de esa tibieza espiritual en la cual se está moviendo, en la cual está caminando. ¿Qué le dice? Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Oro refinado en fuego. ¿Cuáles son una de las cosas valiosas que la Escritura habla acerca de los tesoros que nosotros tenemos? Una de las cosas que la palabra habla es la fe. Fíjate muy bien ahí en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 7. Dice: porque la fe de ustedes es como el oro. Esta es la versión Dios habla hoy. Porque la fe de ustedes es como el oro. ¿Cómo es la fe de nosotros? Como el oro, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa con el oro? Dice: su calidad, la calidad de tu fe debe ser probada ¿por medio de qué? Por medio del fuego. ¿Y qué es lo que va a suceder? Tú y yo necesitamos enfrentar luchas, enfrentar pruebas. A través de la fe, el Señor derrama de su gracia en nosotros para traer salvación a nuestras vidas. ¿Cuánto lo sabemos? Por gracia somos salvos por medio de la fe.
Y este regalo no proviene por nuestras obras, sino es un regalo de Dios para que no nos gloriemos en que somos buenos o en que hacemos obras buenas. Entonces dice aquí que la fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro. ¿Por qué? El oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Ok, tú has creído en Cristo, hemos creído en Cristo. Tu fe tiene que tener hechos. Si nuestra fe no tiene hechos, entonces ¿qué dice la palabra? Que nuestra fe es vana, que no sirve, no funciona. Es una fe que ha sido probada y que resultó reprobada, que no pasó la prueba, que realmente no fue una fe valiosa para que pudiera pasar al siguiente nivel. Cuando nosotros salimos de la tibieza espiritual, empezamos a ser probados y empezamos a buscar el rostro de Dios y a hacer lo que Él nos está pidiendo que hagamos a través de las pruebas, es que vamos a salir adelante. Esa es la primera, pasar por el fuego. Pero luego le dice también el Señor a la iglesia que tiene que vestirse de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de su desnudez. Esto significa que tiene la iglesia que caminar en santidad. ¿Ok? Lo siguiente que necesitamos hacer también para salir del estilo de vida tibio que podemos nosotros tener es que caminemos en santidad, sin la cual ¿qué? Nadie verá a Dios. Sed santos, dice el Señor, como yo soy santo. El Señor anhela tener una generación que cumpla su palabra, que camine conforme a su voluntad, que haga lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y qué interesante, porque si tú quieres un antídoto para la tibieza, es la santidad. Así como el perdón es un antídoto para la amargura, para el resentimiento, también la santidad es un antídoto para la tibieza espiritual. Cuando nosotros caminamos en santidad, entonces Dios transforma nuestras vidas, nos pone vestiduras blancas y vamos cumpliendo el propósito y el llamado que tiene para nosotros. Pero bueno, aquí dice, compra oro refinado en fuego, que es pasar la prueba de fuego. Camina en santidad también cuando dice que nos vistamos de vestiduras blancas. Pero luego dice, unge tus ojos con colirio. Dice, para que veas. Y aquí es donde yo puedo entender que tenemos que tener la unción del Espíritu Santo. Si tú quieres salir de la tibieza espiritual en la cual estás viviendo, tienes que tener convicción del Espíritu Santo en tu vida. Tienes que saber que estás actuando de una manera incorrecta. Muchas veces la gente nos dice que estamos mal. Oye, es que estás haciendo esto equivocadamente. Oye, es que estás actuando mal en esta situación y nosotros no queremos hacer caso. Es más, hasta nos molesta que nos digan que estamos mal, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tiene que venir para darnos cuenta en realidad? Tiene que venir convicción del Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, penetra nuestro corazón y nos hace ver la manera en la cual Dios nos ve. Y es ahí cuando nosotros caemos quebrantados delante de su presencia, cuando nos humillamos delante de Él y le decimos, Señor, ¿cuánto tiempo hemos perdido actuando de esta forma? ¿Cuánto tiempo, Señor, he fallado de estar caminando contigo? ¿En cuántos problemas me he metido a causa del actuar y de la forma en la cual yo estoy haciendo todo esto? Y ahí es donde el Señor nos revela que todavía hay oportunidad para aquellos que buscan que el Señor haga su voluntad en nosotros. Una persona que cree que es buena es una persona que tiene ceguera espiritual, porque si nos viéramos como Dios nos ve, pues nos daríamos cuenta de todas las cosas que nos faltan para poder alcanzar su propósito. Así que
El único que nos puede revelar nuestra condición es el Espíritu Santo. Por eso este pasaje habla de unción. Unge tus ojos con colirio. Amén. Necesitamos la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, y eso se logra a través de la comunión constante con nuestro Señor. Ahora, toda esta exhortación se oye muy fuerte, y la hace el Señor porque pues anhela que seamos transformados. Pero me gustan las palabras que el Señor expresa después, ahí en el verso 19, Apocalipsis 3:19. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Ok? Dice la palabra que con misericordia y verdad se corrige el asunto. Y ya nos habló la verdad, pero ahí te va la misericordia de Dios también. Dice: yo reprendo y castigo. ¿A quiénes? A todos los que amo. ¿Qué dice el Señor? Sé pues celoso y arrepiéntate. Voltea hacia atrás, verso número 20. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y estoy llamando. Y el Señor, ¿a quién le está llamando? ¿A los impíos? Porque muchas veces utilizamos este pasaje referente a la gente que, para la gente que no conoce al Señor, y le decimos: mira, el Señor está tocando a tu puerta, ábrele para que Él pueda entrar contigo. Pero no, este pasaje va para la iglesia. Señor, pero ¿cómo? ¿No estabas tú ya dentro de mí? ¿No estás tú cenando conmigo? No, me salí por todo el mugrero que estás teniendo tú allá adentro. Yo estoy a la puerta y estoy llamando. Tienes que arrepentirte, tienes que voltear de tu estilo de vida. Si alguno oye mi voz, estaremos escuchando la voz de Dios, o es otra palabra más. No, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar y a él, y cenaré con él y él conmigo. Qué llamado tan glorioso el Señor nos está haciendo. Al final podremos ver el resultado. ¿Y cuál es el resultado? Pues vamos al quinto punto: es el galardón. Lo que Dios tiene preparado para su pueblo, para aquellos que le siguen. Ahí en el capítulo número 3, en el verso 21 de Apocalipsis, dice: ¿al que qué? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Pero ¿será para todos? Al que venciere, el que salga de la tibieza que está viviendo, el que cambie su estilo de vida, el que pueda ser ferviente, proclamador de mi palabra, alguien que está apasionado por el Señor, alguien que tiene una actitud de hacer la voluntad de Dios en su vida y en todo lo que enfrenta. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Wow, Señor, ahí me vas a sentar contigo, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cuán glorioso galardón está preparado para aquellos que pueden tomar decisiones que cambian el rumbo completo de sus vidas. Así como nuestro Señor Jesucristo obtuvo el galardón al tomar la decisión de honrar al Padre, de padecer en la cruz del Calvario, de pagar el precio que tú y yo merecíamos pagar. No fue fácil. Hasta el mismo Jesús le dijo al Padre: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero me gustan sus palabras: pero no se haga mi voluntad. Y me gustan mucho porque gracias a ellas yo soy salvo. Pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. El problema de aquel que está caminando en tibieza espiritual es que su voluntad se hace constantemente. Es que la voluntad de Dios no se cumple en su vida. Porque si la verdad, la voluntad de Dios se cumpliera en su vida, entonces se estuviera dando un fruto abundante. No en cuestiones materiales, sino en una vida espiritual fructífera. Y es a lo que Dios nos está llamando como iglesia, mis hermanos. Es a lo que Dios nos está llamando para poder romper todas esas cosas que nos están deteniendo de alcanzar el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así como Jesucristo pagó el precio en la cruz, así Él mismo nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Tenemos que crucificar nuestra carne con sus pasiones y sus deseos para que la gloria de Dios sea hecha
en cada uno de nosotros, para poder vivir una vida de victoria en todo lo que enfrentamos. Al que venciere, yo le daré para que se siente conmigo en mi trono. Qué glorioso día va a ser aquel en el cual estemos haciendo fila ahí para sentarnos delante de la presencia del Señor en su trono, alabándole y glorificándole a Él por toda la eternidad. Pero el trabajo comienza ahora. Yo creo que Dios está hablando a vidas y a corazones en esta mañana, en esta tarde ya. Dios quiere hacer algo en tu vida, y tal vez el Señor se está revelando en ti y has estado pensando hay algunas cosas mientras has estado oyendo esta palabra, áreas en tu vida que no han sido cedidas totalmente al Señor, que te han llevado a vivir una vida de falta de compromiso con el Señor, de falta de afecto fraternal, de una indiferencia también con las demás personas, o al compromiso al cual el Señor te quiere llevar también. Y hoy es un buen día para que tú y yo podamos decirle al Señor: Señor, es mi anhelo poder quitar todo eso que está estorbando en mi vida para que tu obra pueda ser hecha en mí, y que yo pueda cumplir el llamado y el propósito que tú tienes preparado para mí, para mi familia, para todos los que tú quieres que yo pueda llevar, tocar a través de tu palabra y de la luz que tú vas a transmitir a través de mi vida. Hoy es un buen día para que puedas venir delante de la presencia del Señor y puedas decirle a Él: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero romper con todas esas cosas que me están estorbando. Yo quiero hacer un llamado aquí al frente. Hace mucho que no hacemos un llamado aquí al frente para venir delante de la presencia del Señor. Y si ese es lo que el Señor te está hablando en este tiempo, pues hoy es un buen día para que vengas a dejar tus cargas, para que vengas a dejar todo eso que te está estorbando, para que el propósito de Dios se cumpla en ti. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, hoy tú estás llamando a tu pueblo, Señor, a un encuentro contigo. Tú le dijiste al pueblo de Israel, Señor, que sirvieran a los dioses allá en ese lugar donde se encontraban, o te iban a servir a ti. Había dos caminos, Señor, dos estilos de vida, Señor, y dos formas de hacer las cosas. Oh Dios eterno, queremos seguirte a ti. Queremos alcanzar lo que tú tienes para nosotros. Queremos dejar nuestras cargas, Señor. Queremos dejar todas esas cosas que nos han agobiado y que nos han detenido, Señor, de cumplir el llamado y el propósito que tú tienes para nosotros. Hoy queremos levantarnos, Señor, con un compromiso renovado delante de ti, para que tú hagas la obra completa en cada una de nuestras vidas. Ven con tu presencia, Señor. Toca la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Llévanos, Señor, a poder, Señor, tener una pasión, Señor, profunda por ti, para que tu obra pueda ser hecha en nuestras vidas, en todo lo que tú nos llamas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Tú quieres venir delante de la presencia del Señor, puedes pasar a este lugar y hacer un compromiso con Él. A ti, con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te
doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrar
de gloria. Aquí está tu pueblo, Señor, renovando sus fuerzas delante de ti, Padre, haciendo un nuevo compromiso contigo, oh Dios, con un espíritu de arrepentimiento profundo en sus corazones, Señor, por la obra que tu espíritu está haciendo en cada uno, oh Dios. Tú eres quien toca, tú eres quien trae convicción, Señor, a nuestras vidas. Y es porque tú tienes el anhelo y el deseo de bendecir a tu pueblo. Tú tienes el anhelo y el deseo de que cumplamos un propósito, Señor, que va más allá de nuestras fuerzas, que va más allá de nuestras capacidades. Oh Rey eterno, hoy venimos delante de ti, Señor. Renovamos nuestro compromiso contigo, Señor. Tomamos decisiones, Señor, radicales en esta hora, en este momento, para que tu obra sea hecha en cada uno de nosotros. Oh Dios, fortalece a tu pueblo, fortalece nuestras vidas para alcanzar, Señor, esa meta gloriosa y ese galardón eterno que tenemos en ti, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Oh, en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Oh, sí, Señor, haz tu obra en mí. Hoy te rindo todo lo que soy. Te doy mi corazón, Jesús. Oh, mi vida es tuya, Señor. En cada palpitar. Y mientras yo viva, Señor, Dios, haz tu obra. Aleluya, Señor. Te exaltamos a ti, Padre. Te bendecimos, Señor. Grande eres tú, Señor, y glorioso es tu nombre. Amén, mis hermanos. No hay vida más gloriosa que la vida de un cristiano apasionado. No la de un cristiano deprimido. No la de un cristiano que está derrotado. No, hay veces que muchos abandonan la milicia, desertan, porque están viviendo en esa situación. Pero cuando nosotros tomamos una decisión radical en nuestra vida de seguir a Jesús, pase lo que pase y venga lo que venga, de padecer, pase lo que pase y venga lo que venga, es ahí donde el Señor trabaja en cada uno de nosotros y nos lleva a una vida victoriosa en todas las cosas que enfrentamos, en todo lo que vivimos. Pero tenemos que tomar la decisión radical de poder buscar al Señor, de servirlo a Él y de que Él haga y cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos anhelamos que el Señor haga eso en nuestras vidas? Dale la gloria al Señor. Alábale a Él. Vamos a despedirnos con un canto de victoria en el nombre del Señor. Levanta el nombre del Señor y vamos a exaltarle, porque Él es bueno, sus misericordias son para siempre. Grande es nuestro Dios, fuerte eres tú, Señor, y digno de toda gloria y de adoración. No hay quien se compare a ti, oh Dios. Grande y fuerte eres tú, Señor. Y fuerte es nuestro Dios. Oh, sí, Señor. Y fuerte es nuestro Dios. Y fuerte es nuestro Dios. Oh, vestido en majestad, coronado con poder. Oh, sí, Señor. ¿Cuántos tienen un Dios grande y fuerte?
eres tú, Señor. Y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad. Vestido en majestad, coronado con poder, Digno. digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Vamos a decirle grande, grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Oh, sí, Señor. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Oh, sí, Señor. Grande y fuerte eres tú, oh Rey eterno. Te exaltamos, Señor, y te adoramos. Amén, amén. Amén, mis hermanos, Dios les bendiga abundantemente, varones. Nos vemos, parte del compromiso con Dios es caminar en su voluntad. Yo sé que Dios va a estar hablándote en este tiempo. Miércoles a las 7 de la noche comienza el Congreso de Varones. Les animamos a que puedan estar en la congregación Castillo del Rey Brisas. Amén. Costo de 450. Dios va a hacer cosas poderosas. Vamos a estar orando por ese congreso. Amén. Que Dios les bendiga abundantemente en todas las cosas.